En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de una mujer que es la santa más importante en muchos países del mundo. Esta mujer es Santa María de Guadalupe. El hecho guadalupano, de acuerdo a las tradiciones y testimonios que han llegado hasta nosotros, significa las apariciones de la Virgen al indígena Juan Diego, el mensaje que envió a todos los habitantes de esta tierra y la imagen que nos dejó como signo y testimonio. En esto se apoya la fervorosa devoción de México a Santa María de Guadalupe. Devoción que venera a la Virgen en su imagen del Tepeyac, como a la siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y Madre nuestra también. Presentación. Santa María de Guadalupe. Como en las narraciones bíblicas, aquí también la Señora hace su presentación. Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Esto es lo que María declaró sobre su persona para darse a conocer. Cada una de estas palabras tenía un gran sentido para Juan Diego, que, con los datos y verdades de la fe cristiana que habla recibido en la doctrina de los misioneros, podía entender sin dificultad quién era la señora que le hablaba. Objetivo. Enterado Juan Diego por esta presentación, y convencido de que se trataba de la Virgen Santísima, prestó toda su atención al mensaje que le comunicaba. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, pues yo soy vuestra piadosa madre. Soy vuestra piadosa madre. Tanto las palabras de María, como su actitud y sus acciones en todo el relato, destacan este hecho o verdad, el cual pone la Virgen como centro de su mensaje y base de la benéfica intervención que va a desarrollar en su acción evangelizadora. Necesitábamos un templo, no para que María se acercara a nosotros, sino para acercarnos nosotros a ella, a fin de mantener viva nuestra fe, esencialmente comunitaria. Para tener un lugar de reunión con Dios y con la comunidad. Para rezar y alabar juntos al Señor. Para recogemos en nuestro interior y sentir su acción providente. Para formar una comunidad viva por la palabra y la Eucaristía. Templo espiritual. La Virgen, sin duda alguna, no quería solamente mostrarse como piadosa madre, remediando las miserias materiales y los dolores del cuerpo. Ni quería tan solo un templo material donde se conservara su imagen. Era madre en el orden de la gracia y, ante todo, su intención era la de aliviar las miserias espirituales y las penas del alma. Era la de borrar de nuestro corazón el culto a las pasiones y la esclavitud del egoísmo y la ambición, con sus verdaderos y crudelísimos sacrificios humanos. Que se acabaran las luchas, el dominio y la explotación entre los hombres. Quería un templo espiritual en el corazón de cada uno de los habitantes de esta tierra. Quería que, animados por la fe y el amor, todos, indígenas y españoles, vencedores y vencidos, vivieran en paz y en justicia y, uniendo sus vidas, culturas y esfuerzos, construyeran una verdadera comunidad humana, eclesial y nacional. Toda la intención y el sentido de las palabras y del proceder de María quedaron expresadas en su bendita imagen, signo especialísimo del mensaje y de la acción evangelizadora de María. En la presencia de la imagen que perdura a pesar de los obstáculos y agentes destructores, se simboliza su continua intervención que evangeliza al pueblo, robustece su fe y anima su piedad. En la apariencia mestiza, la Virgen expresa su intención de unir las dos razas y culturas. María ha presidido los acontecimientos históricos y remediado las grandes calamidades. La Virgen congrega en tomo suyo a los moradores de esta tierra y a los demás amadores suyos, que, olvidándose de odios y venganzas, y superadas las miserias y opresiones, se sienten unidos en mutua e íntima comprensión. Sin embargo, todos tenemos un pequeño círculo en el que nos movemos, nuestro pequeño mundo de la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, un mundo en el que, aunque no lo pretendemos, damos continuamente testimonio bueno o malo con el ejemplo de nuestra conducta, con nuestras palabras y decisiones.
En este pequeño mundo sí podemos influir de tal manera que desaparezcan de él el egoísmo y la injusticia y reinen la paz y la hermandad cristianas. Transformar y cristianizar nuestro pequeño mundo con nuestra influencia personal, no solo cae dentro de nuestras posibilidades, sino que es parte del compromiso ineludible de nuestra fe, que todos los cristianos contrajimos en el bautismo. No digas, no puedo influir en los demás, porque si eres cristiano es imposible que eso suceda. Es más fácil que el sol no brille ni caliente, que el cristiano no brille. Oración. Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Continuando con este video, ahora te hablaré de una mujer muy bella y bondadosa. Esta mujer es Santa Lucía, virgen y mártir. Este nombre significa la que luce. Representa para nosotros un recuerdo de luz a través de los siglos, a pesar de los escasos datos históricos que de ella poseemos. Las noticias sobre su vida nos han llegado mezcladas con piadosas leyendas. Pero en este caso, como también en el de otras vidas de santos y mártires de los primeros siglos, la leyenda encierra un elemento de heroísmo ejemplar, que debe lucir en todas las épocas de la historia del reino de Cristo, hasta la gloriosa venida del Señor al fin de los siglos, acompañado por sus ángeles y santos. Es digno de mención el hecho de que Santa Lucía es particularmente honrada en Suecia, país totalmente protestante. Allí, 12 días antes de la Navidad, se adornan las jovencitas con la corona de Santa Lucía, corona formada por 13 velitas. Desde la Edad Media es invocada como la patrona de la vista, sea para males de los ojos, sea para curar la ceguera espiritual. La existencia de la santa es evidentemente histórica. Su fiesta, como mártir, se menciona ya en una inscripción de las catacumbas de San Juan, en Siracusa, que se remonta aproximadamente al año 400. También se encuentra una iglesia en su honor en Siracusa, lugar donde, según la tradición, sufrió el martirio durante la persecución de Diocleciano. En el canon romano figura su nombre entre las mujeres mártires más veneradas de la iglesia primitiva. Sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla y de allí fueron llevadas, en parte, por los caballeros de las cruzadas en el siglo XI a Venecia, en donde son bien conocidos los cánticos populares en honor de Santa Lucía. La leyenda presenta a nuestra santa peregrinando en compañía de su madre Eutiquia, a la tumba de Santa Águeda en Catania, provincia de Sicilia. Obtenida la curación de su madre, Lucía hizo voto de pobreza y virginidad, en honor de la santa. Despechado su prometido por esta promesa de Lucía, la acusó ante el tribunal de ser cristiana. El juez decidió, antes de mandarla matar, que su cuerpo fuera mancillado en un prostíbulo. Como no fue posible arrastrarla al prostíbulo, se ejecutó la sentencia en el mismo lugar y Lucía murió decapitada. Es menester observar que, aunque no se puede probar esta clase de martirio en Santa Lucía, sí está bien comprobado que en repetidas ocasiones las mujeres cristianas eran llevadas, por orden de los jueces a los lupanares para ser violadas y humilladas, y para poder vencer su heroica resistencia. Una vez más, la vida y muerte de estas eximias mujeres arrojan rayos de luz sobre las tinieblas de un paganismo decadente. Es la luz de Cristo resucitado, vencedor de las miserias humanas. Oración. Te pedimos, Señor, por intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, que llenes de luz y de gozo nuestros corazones, y ya que celebramos su martirio en la tierra, lleguemos a contemplar con nuestros propios ojos tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Estamos a la mitad de este video y ahora te hablaré de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. En vano se esforzaba el pequeño Juan Yepes, un huérfano de Fontivera, en Castilla, por aprender un oficio. Donde metía la mano se malograba el asunto. Dios tenía otros planes para él y le mostró el camino cuando entró a servir como ayudante de enfermero en el hospital de Medina. El administrador mandó al muchacho, piadoso y de buen corazón, a que estudiara, esperando que posteriormente pudiese ser su hábil capellán. Pero a los 18 años Juan Yepes entró con los carmelitas y recibió el nombre de Juan de la Cruz.
En la soledad de su celda y en oración constante, logró tener conocimientos tan profundos de la vida interior, que en su primer encuentro con Teresa de Ávila, ella reconoció la espiritualidad evangélica de Juan y se lo ganó para su gran causa reformadora. Del sufrimiento y la persecución, brotó en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz la flor inmarcesible de la mística, que espiritualizó la devoción española del siglo XVI. El primer convento de los carmelitas descalzos fue una casa campestre, destartalada y en mal estado, en Durbelo. Las celdas de Juan de la Cruz y de su compañero de lucha, el padre Antonio, eran tan bajas, que solo podían estar en ellas sentados o acostados. En los días de invierno, la nieve, de 35 centímetros de altura, cubría a veces sus hábitos. Descalzos iban a las aldeas vecinas para predicar y dar instrucción religiosa. Algunos no pudieron olvidar el ejemplo y las palabras de los dos monjes y pidieron ser admitidos en la vida religiosa. Juan de la Cruz los aceptó con alegría, como novicios. Tanto en Durbelo como en Pastrana y en Mansera, los instruía en la práctica de las oraciones y en el retiro. En su celda solitaria a menudo tuvo muchos éxtasis, cuidadosamente ocultados de los hombres. En el más profundo arrobamiento escuchó la voz del Espíritu Santo en su alma. Así surgieron sus obras: La subida al Monte Carmelo, La noche oscura del alma, el cántico espiritual entre el alma y Cristo y la llama de amor vivo. Pero mientras lo veneraban en los conventos nuevos de los descalzos, considerándolo como su fundador y su guía, en las casas de la orden antigua, abandonada por él, creció una oposición vehemente en contra suya y de Santa Teresa. La envidia por sus éxitos llevó a sus contrincantes a proceder con violencia. En un capítulo de la orden fue condenado como un criminal, detenido y encerrado en la prisión de Toledo, en una buhardilla, donde sufrió muy maltrato y molestias por asquerosos insectos durante 9 meses. No le permitieron cambiarse de hábito ni de ropa interior. Casi se puede considerar como milagro el que un hombre débil y enfermo pudiera aguantar estas torturas y, a pesar de su agotamiento, hubiera tenido el valor de huir en una noche oscura, echando mano de cobijas anudadas. Logró fugarse y olvidó las penas sufridas sin culpa. Ni una palabra de queja o de amargura salió de sus labios. Pero su mística tendría desde entonces otro timbre. Vibra en ella el amor al sufrimiento, como una campana que se escucha a lo lejos. Su prisión tampoco quedó sin fruto para la obra de reforma. Los papas Pío V y Gregorio XIII confirmaron la orden de los carmelitas descalzos de ambos sexos. Y en adelante, sin persecución, San Juan de la Cruz pudo dedicarse a la obra inmensa encomendada por Santa Teresa. Debido a la reforma actuaba en muchas partes, más bien caminaba de convento en convento y siempre estaba dispuesto a dar su experiencia y su consejo. Cuanto más pasaban los años, tanto más San Juan de la Cruz se retiraba a un desierto rocoso de Segovia, dedicado solo a los rezos y a la meditación. Pero aún allí lo encontraban los hombres. Tenía el don de ver el corazón, y decidía con claridad y determinación sus conflictos de conciencia. Al bajar de su desierto, preferentemente visitaba los hospitales para prestar a los internos los servicios más humildes, les llevaba alimentos suculentos y no descansaba hasta haberles conseguido las mejores medicinas. Algunos de los hermanos más jóvenes de la orden, lo consideraban anciano y chocho, y creían que ya era tiempo de aligerar un poco la rigidez de las reglas. Entonces Juan de la Cruz estaba dispuesto a salvaguardar con toda la fuerza de su personalidad la estricta observancia. Enojados por su oposición, sus enemigos lo anularon en el capítulo general en Madrid. Siguió impertérrito, ya sin el menor cargo. Poco después hasta se le dio la orden de embarcarse para América para librarse de él. Obediente y lleno de alegría por la humillación, se preparó para el viaje, pero en el camino enfermó de gravedad y solicitó refugio en el convento de Úbeda, cuyo superior figuraba entre sus enemigos más enconados. Por 4 meses sufrió tormentos de infierno. Su cuerpo estaba cuajado de úlceras. Trabajosamente se levantaba a veces con ayuda de una reata, para cambiar un poco de posición. El superior trató de mortificar al enfermo con sus pláticas irónicas y a veces directamente ofensivas. Un hermano, compadecido, se quejó con el superior provincial y logró remediar la situación para que el santo pudiera morir en paz. El 14 de diciembre de 1591 falleció a los 49 años. Fue canonizado en 1726 por Benedicto XIII.
y después de 300 años, en 1926, fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío XI. Oración. Dios nuestro, que inspiraste a San Juan de la Cruz un espíritu de total abnegación por amor a Cristo crucificado, concédenos, por su intercesión, el valor de renunciar a nuestro egoísmo, para compartir la gloria de tu hilo, el cual vive y reina contigo. Amén. Seguir con este video. Ahora te presentaré a San Pedro Canicio, doctor de la Iglesia. El segundo apóstol de Alemania, como se le llamó, provenía de una rica familia patricia de la ciudad fronteriza de Nimega. Canicio se inscribió en la Universidad de Colonia. Se recibió como licenciado maestro en artes y, a los 20 años, como doctor en filosofía. Se interesó por la nueva orden fundada por el español Ignacio de Loyola y, en 1543, ingresó al grupo luchador de Ignacio. Fue el primer jesuita alemán. Pedro Canicio fundó el primer colegio jesuita alemán en el muro del castillo de Colonia, sacrificando su herencia. 9 compañeros se le adhirieron. El consejo de la ciudad los expulsó a instancias de los protestantes y la pequeña comunidad se dispersó por la ciudad. Pero se mantuvo. Para Canicio siguieron años de una fertilidad creadora única. Aunque simultáneamente estudiaba y enseñaba, y que desde 1544, como diácono, reunía cada fin de semana a los hombres en Santa María del Capitolio, se daba tiempo para editar los escritos místicos de Taulero y las obras completas de Cirilo de Alejandría y de León el Grande. En el año de 1546, Pedro Canicio fue ordenado sacerdote. Mantuvo firmemente su relación con la corte imperial, pues no era la apostasía del pueblo, sino la de los príncipes lo que le abrió las puertas al protestantismo, porque en aquel entonces el pueblo irremediablemente debía seguir la religión del soberano. Canicio vio claramente estas relaciones, por eso su meta de los años siguientes estribaba en fortalecer la fe de los duques, príncipes y obispos que aún no se habían declarado luteranos. Ignacio de Loyola, quien lo convirtió en uno de sus colaboradores más íntimos, así como el Papa Pablo III, quien en 1549 le concedió la bendición solemne para sus tareas misioneras, sabían que Pedro Canicio había nacido y estaba designado para Alemania. En lo futuro el hombre inadvertido en su hábito negro, siempre estaba presente donde la vieja fe estaba amenazada. Conquistó al emperador Fernando I y con él a su herencia, Austria. Junto con el duque Alberto B, logró que los reformadores se retiraran poco a poco de Baviera. Como provincial y visitador de la orden, viajó de ciudad en Alemania, predicaba desde miles de púlpitos y estaba en correspondencia activa con todas las personalidades importantes de su época. Los apóstatas lo perseguían con odio enconado. Pero nunca tuvieron los protestantes un opositor más honrado que Pedro Canicio, quien no luchó por la reconquista de las regiones luteranas, sino que solo trató de evitar que el protestantismo se extendiera. En sus prédicas y escritos nunca lastimó el mandamiento del amor y llamó la atención a sus propios compañeros de fe cuando imitaban las imprecaciones de los reformadores. Con pena vio la degeneración de las costumbres y el abandono de la juventud. Bajo su dirección, las universidades católicas de Ingolstadt, Viena, Praga, Múnich, Innsbruck y Dillingen, reconquistaron su posición espiritual privilegiada. En lugar de conceder toda libertad imaginable a los estudiantes, a su instancia surgieron pensionados de dirección rigurosa, generalmente en estrecha cooperación con colegios jesuitas. Unió a los estudiantes de todos los grados en la congregación mariana. Para renovar el clero fomentó la fundación del Colegio Germánico de Roma. El hombre que trataba con emperadores y príncipes lo mismo que si fueran de su clase, que supervisaba los acuerdos de la Reforma de Trento como plenipotenciario del Papa, temido como teólogo y científico por los protestantes, no vacilaba en aclarar las verdades de la fe a los niños y al hombre sencillo del pueblo. A pesar de la carga de su trabajo, pues su correspondencia publicada hasta la fecha abarca 8 tomos, se rodeaba de los niños de la calle. Por 3 años trabajó en su Catecismo Católico, que por varios siglos ha sido el libro religioso más importante de los católicos alemanes. El emperador deseaba nombrar a Pedro Canicio obispo de Viena, el Papa quería otorgarle la púrpura cardenalicia para premiar sus servicios invaluables en bien de la Iglesia y del pueblo, pero Canicio logró desviar las dignidades para que recayeran en otros.
La sencilla sotana del jesuita era su vestido de honor, con el cual deseaba que lo sepultaran al sentir próximo su fin. Su muerte, el 21 de diciembre de 1597, terminó con un periodo de la historia, marcado por la restauración de la fe católica en los países de habla alemana. Poco después de su fallecimiento, se inició la veneración del jesuita ejemplar. En el año de 1864 se le declaró bienaventurado. En 1925, santo, y se le otorgó el título de doctor de la Iglesia. Oración. Señor, Dios nuestro, que otorgaste a San Pedro Canicio una gran sabiduría y una extraordinaria fortaleza para que confirmara a los cristianos en la fe católica, haz que el pueblo persevere siempre en esa fe y concede a todos los que buscan la verdad, el gozo de encontrar ti. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Terminar con este video ahora, te presento a San Juan de Canty, sacerdote. Es nuestro santo un digno representante de los catedráticos elevados al honor de los altares. Nació en la pequeña ciudad polaca de Canty, cuando el hereje Juan Hus empezaba a propalar en Praga sus errores, los que más tarde originaran las guerras husitas. Toda Europa oriental se resintió por estas guerras y sus consecuencias. En este difícil ambiente Juan realizaba sus estudios en Cracovia. Allí obtuvo el doctorado en filosofía y teología cuando apenas contaba 25 años. Durante sus estudios tuvo lugar el Concilio de Constanza, 1414-1418, el cual dio fin al gran cisma de Occidente. Nuestro santo impartió la cátedra de Sagrada Escritura y Teología en la Universidad de Cracovia durante 50 años con admirable flexibilidad. Alternaba estas labores con un ministerio pastoral humilde y desinteresado en las parroquias, que brillaba por su exquisita caridad con los pobres. Una anécdota de este tiempo nos lo presenta, quitándose los zapatos para dárselos a un menesteroso. Su fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia y de la Santa Sede, ayudó a frenar la herejía de los husitas en Polonia. Recordemos el grave descalabro que el papado había sufrido en Europa por el cisma de Occidente. De manera que este santo profesor supo distinguir muy bien entre la institución divina del papado y las debilidades de algunos representantes. 4 veces peregrinó a pie a Roma a pesar de la inseguridad de los caminos, para visitar las tumbas de los apóstoles, fortalecer los lazos de fidelidad entre la Polonia católica y la Santa Sede y, como él mismo decía, para reparar sus propios pecados. Otra anécdota legendaria de este tiempo nos presenta al santo asaltado y despojado de todo durante uno de aquellos viajes. Ya se alejaban los ladrones cuando el santo los llamó porque encontró unas monedas que aquellos habían olvidado. Conmovidos por tanto desprendimiento, le devolvieron sus pertenencias. Durante la Nochebuena de 1473, murió Juan de Canty y fue enterrado en la iglesia de Santa Ana de Cracovia. Por la comprobación de muchos milagros que se realizaron por su intercesión, pronto fue venerado como patrono de Polonia y Lituania. El Papa Clemente XIII se inscribió en el calendario de los santos, en el año 1767, a este profesor ejemplar quien en verdad profesó su fe en tiempos difíciles. Oración. Concédenos, Señor, que a imitación de San Juan de Canty, nos mostremos siempre llenos de amor y comprensión hacia nuestros hermanos, a fin de que, al término de nuestra vida, podamos encontrar tu perdón y tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.